Casi una década había pasado desde la última vez que pisé esa casa, pero la invitación llegó con mi nombre escrito a mano, como si nada hubiera cambiado. El sobre era color marfil, grueso, perfumado con azahar, exactamente como Victoria lo hacía siempre que quería impresionar. Mi nombre, no solo Lucía, sino Lucía Torres, estaba escrito con esa caligrafía inconfundible, un trazo elegante que intentaba ocultar un golpe. Sostuve la tarjeta casi una semana entre mis dedos antes de abrirla. Los detalles dentro eran ordinarios. El nombre completo de Camila, el lugar del evento, una tarjeta de confirmación con detalles en dorado. Pero noté lo que faltaba. Ningún saludo, ningún bienvenida de vuelta. Y bajo la lista de invitados familiares no había espacio para acompañante, ni siquiera mi nombre estaba incluido en la mesa principal. Era como si me hubieran invitado por obligación, no por intención. Años atrás me había ido sin despedirme. Ahora regresaba a una familia que nunca preguntó por qué. Tal vez no debí volver, pero algo dentro de mí, quizás orgullo, quizás la necesidad de un cierre, necesitaba volver a ver esa casa, pararme dentro y sentir que fantasma aún quedaba de la muchacha que habían intentado olvidar en octubre. Había llegado temprano con vientos cortantes y hojas quebradizas. El viaje por las carreteras secundarias del Estado de México estuvo marcado por grises, arbóreos y cielos cubiertos de nubes. Cuando me detuve frente a la casa, el crepúsculo había sumergido el aire en silencio. La luz del porche estaba apagada. Nadie salió. Por un momento pensé que no estaban, pero la puerta estaba sin segura. Entré y me golpeó el olor rancio del limpiador de limón mezclado con algo frío. Tal vez abandono. El pasillo parecía más pequeño de lo que recordaba, y la luz parecía absorbida por las paredes. Las fotografías de cumpleaños infantiles y parrilladas de verano habían desaparecido. En su lugar colgaban retratos curados a Camila, en su graduación, navegando en velero, posando con Victoria en abrigos a juego. Busqué aunque fuera una foto mía. Nada. A Lucía, vino una voz seca detrás de mí. Me volteé y vi a Victoria con su cardigan planchado y collar de perlas, como si no hubiera envejecido ni un día. Su rostro era impenetrable, su tono práctico. Llegaste temprano, dijo. El cuarto de invitados está lleno de centros de mesa. Puedes usar el cuarto de almacenaje del pasillo. Sin abrazo, sin disculpa, sin calidez, asentí. Había aprendido hace mucho a no pedir más. El cuarto estaba frío y equipado, con estantes llenos de ropa de cama vieja y latas de pintura. Junto a una lámpara rota había un catre plegable, sin sábanas, sin toallas. Me quedé parada un momento en la puerta, preguntándome si era intención o negligencia. No importaba. Dejé caer mi maleta y regresé por el pasillo. En la cocina no había cambiado. Todavía clínica, con superficies blancas y electrodomésticos de acero inoxidable que Victoria nunca usaba. Ella revolvía algo en una olla, de espaldas a mí. Este fin de semana es importante para Camila, dijo sin voltear. Solo no lo compliques. Giró la cuchara de madera en su mano. Espero que te comportes. Solo estás aquí porque Camila insistió. No discutí. Ahí estaba, la claridad que esperaba, expuesta en su artículo pasivo-agresivo. Yo era un hilo suelto en su cuadro perfecto, no deseada pero tolerada por decencia. Más tarde esa noche deambulé por la sala y me detuve frente al nuevo plan de asientos clavado en un tablero de corcho. Estaba decorado con encaje y calcomanías florales, claramente obra de Camila. Miré los nombres: Victoria, tío Enrique, tía Luisa, familia, amigos de la parroquia. Entonces mis ojos se detuvieron en una línea roja trazada sobre un lugar que decía Lucía Torres. Junto a él, un nuevo nombre escrito con lápiz. Una amiga de la familia. Alguien cuyo rostro apenas recordaba. Me quedé en el pasillo mirando mi nombre tachado en rojo. Ni siquiera la cortesía de fingir que pertenecía. La cena se sirvió en silencio, salvo por elogios ocasionales hacia Camila. En el comedor no había cambiado. Todavía la larga mesa de cedro pulida hasta brillar como espejo. Todavía las sillas rígidas con tela beige que Victoria insistía en llamar atemporal.
pero la iluminación parecía de alguna manera más tenue. Aunque el candelabro aún arrojaba su luz cálida y almibarada, sobre las copas de cristal tomé el asiento más alejado de Victoria, de espaldas a la ventana, donde el cielo otoñal se había fundido en oscuridad. Una vez mi presencia llenaba este cuarto, ahora evitaban mi mirada como si no existiera. Aunt Camila se sentaba radiante en el centro, por supuesto, con una blusa color crema, y esa postura demasiado perfecta que había aprendido de Victoria. Brillaba con anticipación de cera dorada. Y la mesa cumplía. La tía Nan preguntó sobre su lugar de bodas. Los jardines de la hacienda del Pedregal. Tan elegante, murmuró el tío Ricardo sobre cómo entró al programa de posgrado en arquitectura de la UNAM, incluso Jaime, normalmente callado como siempre, emitió un gruñido de aprobación. Corté lentamente mi pollo rostizado y mastiqué en silencio. Nadie preguntó por los años que estuve fuera. Nadie preguntó dónde vivía ahora. Victoria ni siquiera me presentó a los primos del otro extremo de la mesa. Así que, Lucía dijo un hombre más atrás con una sonrisa, jalándose los labios. No recordaba su nombre. Uno de los tíos del prometido de Camila, tal vez, ¿trabajas en migración o algo así? ¿Te ves como alguien que revisa pasaportes en Tijuana? Algunas risitas suaves recorrieron la mesa. Encontré su mirada, pero no dije nada. Eso siempre los perturbaba más que una respuesta afilada. A Victoria se secó la boca con una servilleta y ofreció su sonrisa favorita. La que corta, Lucía hace algo muy importante, dijo. Tan importante que ni siquiera puede comprarse un vestido nuevo. Para la boda de su hermana, Aunt Camila rió suavemente. Yo llevaba un vestido azul marino sencillo que tenía desde hacía 5 años. Clásico, planchado, sin adornos, ni un solo lentejuela a la vista. Lancé una mirada al vestido Laila pálido de Camila, colgado sobre el perchero cercano, la etiqueta del precio aún puesta. Me imaginé que Victoria lo había pagado igual que las flores, el fotógrafo, el pianista y todo lo demás digno de Instagram, ¿sabes? Continuó Victoria, su voz elevándose con orgullo. La presentación de graduación de Camila dejó sin palabras a toda la facultad. El próximo mes presentará una maqueta a escala del atrio del Museo de Arte ante el Consejo Municipal. Tanta visión. No es sorpresa que sea la niña de oro, murmuró alguien. Tomé un sorbo de vino. Desde este ángulo vi las grietas a lo largo del zócalo, bajo el aparador. La casa envejecía de una manera que Victoria no quería ver o arreglar. Reflejaba a la familia, pensé. Por fuera solo brillo, por dentro ruinas, Lucía, dijo Camila de repente, volviéndose hacia mí, con ese destello en los ojos que siempre tenía cuando detectaba debilidad. ¿Siquiera confirmaste tu asistencia? Vine. No, respondí. Ella se refiere. Intervino Victoria. ¿Así planeabas contribuir en algo o solo participar? No sabía que se esperaban contribuciones. Por supuesto que no, dijo Victoria dulcemente. Pero ya que estás aquí, esperábamos que ayudaras sirviendo los entremeses. Algunos de los meseros renunciaron. Sonreí forzadamente. El tenedor flotaba a medio camino de mi boca. Lo que necesiten en Roberto. Se aclaró la garganta, pero nadie le prestó atención. Había cedido su autoridad en este hogar. Hacía mucho tiempo en la conversación. Volvió a Camila. Sus planes de luna de miel, sus colores de boda. La presión en mi pecho se apretaba más fuerte con cada brindis que hacían por su nombre. Me concentré en respirar por la nariz. No reaccionar, dejar que los insultos se hundieran como ceniza en lugar de como fuego. Fue solo al servir el postre, unos pastelillos de chocolate sobre decorados que Victoria había ordenado de su pastelería favorita en la Condesa, que ella lo soltó, ¿sabes? Dijo mientras cortaba el suyo. Ni siquiera estoy segura de que Lucía califique como dama de honor. Hay ciertas expectativas, ya sabes. Presentación a me congelé. El tenedor plateado en mi mano tembló apenas perceptiblemente. Nadie lo notó. O tal vez sí, pero eligieron no decir nada. Me disculpé. Salí al jardín y le escribí a la única persona en quien confiaba.
¿Todavía crees que debí volver? La lápida estaba ligeramente agrietada cerca de la base, igual que todo lo demás que había intentado sostener. No era mucho más que una modesta piedra de granito, con su nombre grabado en letras serif claras. Armando E. Torres, 1959 a 2012, sin epitafio. Sin inscripción poética, él no lo habría querido. Un hombre práctico que no perseguía sentimentalismos, sino significado en la grieta corría, diagonalmente a lo largo del borde inferior, discreta pero creciente, como presión acumulada durante años hasta que algo cedió. Me agaché y limpié hojas húmedas de la inscripción. La humedad se filtró por mis rodillas, pero no me moví. La lluvia flotaba en el aire, sin caer del todo, sin desaparecer del todo. Todo olía a piedra, tierra y algo metálico debajo. A una sola hoja de arce se pegaba al cabello grabado en su nombre. La quité y puse mi palma plana sobre la superficie fría. Mi padre una vez dijo: no necesitas aplausos para saber que hiciste lo correcto. Tenía 13 años cuando dijo eso. Fue después de que defendí a un niño en la escuela que era burlado por su tartamudeo. Nadie me dio las gracias, pero él lo había notado. Siempre notaba lo que otros ignoraban. En sus ojos, yo no era dramática o difícil, como afirmaba Victoria. Era reflexiva y ser reflexiva era para él una fortaleza. Murió 2 semanas después de mi ceremonia de graduación militar. Infarto, rápido y silencioso. Tal como había vivido en el sonido de botas crujiendo sobre grava, rompió el silencio detrás de mí. Me puse de pie lentamente y me di vuelta justo cuando Diego Ramírez entró en mi campo de visión. El mismo Diego que en 4 días se casaría con mi hermana. Su uniforme estaba planchado a pesar del clima húmedo, el cuello de su abrigo oscuro levantado contra el viento. Sus ojos se fijaron en los míos, fríos, impenetrables, y por un momento pensé que no diría nada. Luego sonrió débilmente, inseguro. No esperaba verte aquí. Dijo: igualmente, respondí, andudó. ¿Tú? Padre era el tipo de hombre que no necesitaba hablar mucho para dominar una habitación. Asentí. Odiaría las flores que Camila trae aquí. Diego soltó una risa suave y luego dejó que su mirada cayera sobre la piedra. Lo estudié en silencio. Parecía Mayo R. de alguna manera. No nos habíamos visto en casi 6 años, desde esa última operación fuera de... bueno, de donde fuera. No sabía que él y Camila se habían reencontrado, mucho menos comprometido. Hasta que llegó la invitación, escuché que estás destinada en una base del norte. Dijo finalmente. No respondí. Sabía que no podía hablar sobre despliegues, no sobre los reales, no sobre los que dejaban marcas bajo la piel. Todavía te mueves como alguien que cuenta salidas, agregó. Como antes, levanté una ceja. ¿Todavía observas como analista de inteligencia? Diego dio un paso más cerca, solo uno. No amenazante, no intrusivo, simplemente ahí. No has cambiado, dijo finalmente. Casi sorprendido por sus propias palabras, lo miré. A este hombre, que una vez había sangrado bajo mi supervisión, cuya voz ordené en el caos de una emboscada, que ahora se sentaba sonriendo junto a mi hermana en cenas de compromiso, hablando de arreglos florales. Me pregunté qué sabía Camila. ¿Qué sabía realmente? Hablé en voz baja. Tal vez el único cambio es que aprendí a guardar silencio por más tiempo. Una gota de lluvia cayó de la manga de mi abrigo y aterrizó en la piedra. Diego exhaló por la nariz. Me miró largamente y luego dijo, apenas audible: si necesitas que alguien hable por ti, solo da la señal. Lo miré directo a los ojos y respondí, todavía no. No puedes simplemente aparecer después de todos estos años y esperar ser importante. Mi madre dijo eso mientras cortaba el asado, como si fuera un ritual de guerra. El cuchillo brillaba en su mano mientras cortaba el filete con precisión deliberada. Cada movimiento demasiado suave, demasiado calculado. Alrededor de la mesa, la conversación se detuvo. Luego comenzó de nuevo, más bajo, más cautelosa. Como si los invitados no estuvieran seguros de si acababan de escuchar un insulto real
o solo la típica afilada de Victoria que llevaba como perfumen. Desde el principio, supe que este regreso no tendría que ver con calidez. Se trataba de sobrevivir el fuego, se suponía que sería un almuerzo informal. Palabras de Victoria, una tranquila reunión familiar antes de los últimos ensayos de la boda. Pero la casa estaba llena de voces y copas tintineando, como si estuviera recibiendo a un embajador. Las encimeras de la cocina estaban cubiertas de platos de porcelana, cucharones de plata y recipientes de cristal, pero nada se sentía cálido. Todo brillaba como armadura. Me senté cerca del extremo de la mesa de la cocina, medio oculta por un jarrón de calas. Victoria estaba frente a mí con su traje sastre azul marino, las mangas enrolladas exactamente a la altura del codo, el cabello peinado en ese moño impecable que nunca se había suavizado con la edad. Criar a Camila sola después de que murió Armando comenzó lo suficientemente alto para toda la habitación. No fue tarea pequeña. Requirió sacrificio, determinación, visión. Lo recuerdo, murmuró la tía Lidia, sorbiendo su té como si estuviera en misa. Victoria puso las manos sobre la tabla de cortar, pero valió la pena. Miren dónde está Camila ahora. Una arquitecta a punto de casarse con una familia distinguida. No todos encuentran su camino. Camila irradiaba, sentada sobre la isla de la cocina como si perteneciera a un escenario. Bueno, supongo que Lucía siempre estuvo ocupada, cuidando alguna puerta en algún lugar. Algunas miradas se dirigieron hacia mí. No respondí. No pestañeé. El trabajo de Lucía es confidencial, dijo Victoria con fingida seriedad. Tan confidencial que ni siquiera ella parece saber que esas risas se dispersaron como migajas por la habitación. Encontré su mirada a través de la mesa. Tranquila y quieta, Roberto se aclaró la garganta. Ajustó los puños de su blazer como si deseara saber cómo comportarse en ese momento, mientras no cause problemas para la boda. Es lo que cuenta, dijo. Me levanté entonces, lentamente, tranquila. Dejé mi tenedor con un suave tintineo. He logrado eso durante 20 años, dije con una sonrisa tan débil que era casi un eco en la habitación. Se quedó en silencio por un momento. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Gracioso, dijo. Si alguna vez hubieras hecho algo de lo que estar orgullosa, tal vez alguien lo habría notado. La gente recuerda a las estrellas, Lucía, no a las sombras. Lo sentí entonces. No el aguijón de sus palabras, sino el desgarre final de un hilo. La parte de mí, que había esperado todos estos años a que reconociera algo real, pero la verdad yacía clara en mi pecho. Nunca lo haría. Del otro lado de la habitación, Camila de repente cambió su postura, parecía menos segura de sí misma. Roberto miraba fijamente su copa. Los invitados volvieron a sus platos, inseguros de si intervenir o huir. No levanté la voz. No lloré, simplemente la miré grande y quieta. Entonces, tal vez sea hora de que alguien encienda las luces. Digamos que alguien quisiera grabar una conversación en una familia, dijo Elena. Mientras tomábamos café, el café estaba ubicado entre una librería y una tienda de antigüedades. El letrero de Márquez estaba descolorido por el paso del tiempo y el calor. Dentro, el aroma del espresso se adhería a las paredes con paneles de madera y un jazz suave fluía. No había visto a Elena en años, pero algunas personas permanecen familiares. Como una cicatriz que ya no sientes hasta que alguien la toca. Elena se sentaba frente a mí, con una chaqueta de mezclilla negra y jeans, revolviendo su café con concentración exagerada. Su cabello cobrizo estaba recogido en un chongo desordenado y su placa, desde su retiro, solo simbólica, brillaba tenuemente en una cadena alrededor de su cuello. Me recliné hacia atrás y observé su expresión. Eso no es por razones oficiales, continuó. Digamos que es catarsis personal. Levanté una ceja. Justicia catártica. Sonrió. La justicia a veces llega tarde, pero igual cuenta. Eso era lo mismo que me había dicho la noche en que me pasaron por alto. Para un ascenso, porque la hija de un coronel quería el mismo puesto. Justicia retrasada. Había susurrado mientras empacaba mis cosas. Sigue siendo justicia si vives lo suficiente para verla. Entrelacé mis manos alrededor de mi taza, calentando mis palmas. El calor ayudaba,
pero el hielo dentro de mí no se había derretido. No después del almuerzo de ayer, y no después de la voz de Victoria que aún resonaba en mi cráneo como escarcha que hace estallar el vidrio. ¿Cuánto falta?, preguntó Elena, para que hagas explotar su boda. Sonreí a pesar de mí misma. 4 días. Tiempo suficiente. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Cuéntame sobre Diego Andudé. Me vio en el cementerio. ¿Sabe algo o lo sospecha? Los dedos de Elena tamborilearon sobre la taza. Si sirvió bajo tus órdenes. ¿Sabe exactamente quién eres? Está jugando su papel hasta que tú juegues el tuyo, tal vez, dije, o tal vez simplemente está atrapado. Entonces sácalo, respondió. Parpadeé. A Elena no le gustaba desperdiciar medias tintas. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. De ella deslizó un dispositivo delgado sobre la mesa. Negro mate, no más grande que una memoria USB. Esto graba con claridad cristalina, incluso susurros. Escóndelo bajo la mesa del comedor en la próxima reunión familiar. Lo miré fijamente. No parecía nada, pero sabía exactamente que eran prueba en verdad en miniatura. No hago esto por venganza, dije en voz baja. Por supuesto que no, respondió sin inmutarse. Guardaste silencio por honor. Ellas fueron ruidosas por vanidad. Equilibra la balanza. Tomé el dispositivo. Se sentía ligero, demasiado ligero para lo que podría cargar. Elena agregó, cuando las personas escuchan su propia crueldad de vuelta, se desmoronan. Las más pulidas caen más fuerte. Ni siquiera tienes que mentir, solo graba. No quiero convertirme en ellas. Anne me miró. Afilada e inquebrantable, Lucía. Ya escribieron tu historia en tinta. Solo les estás dando la cortesía de que se las lean en voz alta. Exhalé larga y cansadamente. En algún lugar dentro de mí, una pieza se movió. No fuerte, no rápido, pero se movió. Asentí lentamente. Así debe ser, dijo Elena. Discutimos logística, tiempo, ubicación, el próximo brunch familiar. Victoria insistía en invitar solo al círculo íntimo, había dicho con esa sonrisa vidriosa. La oportunidad perfecta en Elena rechazó la cuenta con un gesto. Una propina ya estaba doblada bajo el platillo. Cuando nos levantamos, puso su mano ligeramente sobre mi hombro. No tienes que gritar, solo necesitas el micrófono correcto afuera. El viento era más cortante que antes, pero el sol luchaba por atravesar las nubes. Caminé con la grabadora guardada en el bolsillo de mi abrigo, los dedos rozándola como una cerilla que no estaba segura de encender. Bebí el café amargo y sonreí. Débilmente, deja que el reloj corra. La grabación crepitaba por el altavoz. La voz de mi madre, clara y afilada, nunca pondrá un pie en la Secretaría de Defensa. Ella no es nada. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el suave repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Elena estaba sentada con las piernas cruzadas al borde de un futón, una tablet sobre las rodillas. El archivo de audio se detuvo en el aire como un arma cargada en su cuartel general improvisado. No era más que un departamento de una habitación alquilado sobre una tintorería, cuyas paredes estaban cubiertas de notas adhesivas. Cuerdas conectaban nombres en los que no había pensado en años. Anne estaba parada cerca de la cocina integral, los brazos cruzados, mirando el suelo como si tuviera mejores respuestas que la verdad que fluía de ese dispositivo en Elena. Tocó la tablet de nuevo y continuó la grabación. La voz de Victoria seguía sonando dulce y almibarada en su veneno. Nadie en la capital la recuerda más. ¿La Sedena? Ridículo. Anne nunca lo logró. Jamás. Anne luego se rió, tan ligera, ni siquiera logró entrar por la puerta principal, mucho menos ascender en los rangos. En Roberto se mezcló con tono seco. Siempre fue más ladrido que mordida. No me moví. Esperaba crueldad. Había crecido con ella. Pero escucharlos descartar mi vida así, como si fuera un fantasma fallido que rondaba un legado, aún me golpeó como una bofetada. Anne Elena detuvo la grabación de nuevo. Es suficiente, dijo suavemente. Por ahora. Asentí, la mandíbula firmemente apretada. Un temblor comenzó en las yemas de mis dedos, pero los metí en los bolsillos de mi abrigo antes de que pudiera verlo. ¿Estás bien?, preguntó. No,
respondí honestamente. Pero estoy escuchando. Elena alcanzó un bolígrafo y señaló una nota en la pared detrás de ella. Aquí Victoria menciona que venderá la casa después de la boda. Pero escucha esta parte de nuevo. Anne rebobinó la grabación. Encontró la marca de tiempo y presionó reproducir en la voz de Victoria. Será más fácil, una vez que se transfieran las escrituras. Ella nunca supo que estaba registrada su nombre. José era tan sentimental. Pausa. Volteé lentamente hacia Elena. ¿Qué dijo? Los ojos de Elena ya se estrechaban. La casa está a tu nombre. Tu padre te la dejó y ella ha guardado ese secreto. ¿Por cuánto tiempo? Ni siquiera sabía que había un testamento. Murmuré. Elena se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. No solo te desheredó públicamente. Lucía te borró de los papeles. Si la escritura es real, ha estado cobrando dinero viviendo en tu propiedad y planea venderla sin tu consentimiento. Mi mente no aceleraba con rabia, sino con la comprensión de que esto no era solo exilio emocional. Era un borrado administrativo. Mi habitación de infancia, la guitarra de mi padre en el ático, la casa del árbol que había construido todo técnicamente mío. Sin embargo, me habían convertido en extraña en mi propio hogar. No solo me habían borrado de los recuerdos, sino también de los registros. Elena me miró con ese brillo agudo. No era lástima, sino determinación. Entonces encontramos el rastro de papel, y prendemos un cerillo. Parpadeé. Mi columna se enderezó ligeramente. ¿Conozco a alguien? Estaba en mi equipo legal cuando cambié de rama de servicio. La última vez que revisé había dejado el servicio activo y trabajaba como contratista privado en la capital. Elena sacó su teléfono. ¿Cómo se llama? Capitán Aaron Leowitz. Me conoce de verdad. Anne sonrió. Entonces espero que aún conteste tus llamadas. Porque si podemos probar que la transferencia de propiedad fue ocultada, Victoria está en falta y no saldrá impune la habitación. Se sintió más cálida por un momento, aunque afuera la lluvia seguía tamboreando su ritmo. No era consuelo, sino impulso. Elena comenzó a escribir una lista en búsqueda de propiedad, archivos testamentarios, documentos de herencia. Agregué nombres, fechas, las pocas veces a los 21 años que había visitado la oficina del distrito para arreglar el viejo seguro de mi padre. En ese entonces pensé que algo estaba mal. Documentos fautanchis, llamadas sin respuesta. No investigué más. Era joven, llena de duelo e ingenua, como para creer que la familia nunca mentiría sobre los muertos, pero ahora lo sabía. Mejoran. La lluvia se convirtió en viento que golpeaba contra los cristales como si algo quisiera entrar o salir. Elena no se inmutó y yo tampoco. Pensé que los fantasmas permanecían enterrados, dije, pero hoy uno me respondió en mi correo con las palabras: he estado esperando este día. En la vieja biblioteca militar casi no había cambiado. Alfombras verdes descoloridas, estantes atestados de libros de tácticas obsoletos y un olor a papel y aceite que se adhería a la piel como memoria. Aquí había pasado horas analizando operaciones, marcando páginas con resaltadores de colores y debatiendo con oficiales del doble de mi edad sobre probabilidades y prioridades. A hoy se sentía como entrar en una bóveda sellada de mi propio pasado. El general Eduardo Garrido ya estaba sentado en la mesa distante, su figura, a pesar de los años grabados en su rostro, aún imponente. Se puso de pie cuando me vio, y antes de que pudiera hablar, asintió brevemente y dijo: Mayor general. Torres no había pronunciado ese rango en voz alta desde que dejé el servicio activo, y sin embargo, no se sentía extraño escucharlo de él, se sentía como una verdad dicha de nuevo. ¿Todavía memorizas mapas tácticos?, preguntó, señalando el estante detrás de mí. Solo cuando necesito dormir, respondí. La simetría ayuda. Rió suavemente e indicó que me sentara. No perdimos tiempo. Garrido abrió una carpeta de cuero que parecía nunca haberlo abandonado. Dentro, hojas impresas con escudos militares, pasajes censurados y notas en letra precisa. Bagram 2009 dijo: rescataste a 3 hombres bajo fuego de mortero. Rechazaste la evacuación hasta que se aseguró el perímetro. Casi te costó un oído. Escribí ese reconocimiento yo misma. Dije, nunca lo leí, fuiste promovida temporalmente por eso. Luego vino el estancamiento. Miré hacia abajo, sin sorpresa, porque rechazaste el reordenamiento político.
corrigió, porque te negaste a jugar el juego. Pero algunos de nosotros no lo olvidamos. Diego Ramírez, por ejemplo, eso captó mi atención. Me senté derecha, preguntó por ti, confirmó Garrido. Hace como un año me contactó a través de un canal interno de la Secretaría de Defensa. Dijo que necesitaba verificación de tu expediente. Mencionó que era por razones personales, relacionadas con un asunto familiar. Exhalé lentamente. Diego no se topó con mi nombre por casualidad. Lo investigó en silencio, deliberadamente. No les dijo que habías rechazado el ascenso, confirmó Garrido. No lo hizo, pero lo sabía. Y eso significa que en este asunto no es neutral. Tomó una decisión. Solo está esperando. Miré el expediente abierto donde en negritas estaba Lucía Torres y el rango. Mayor General, Britan Ejército Mexicano, División de Inteligencia, Estado, Baja Honorable. Autorización de seguridad nivel alfa, expirada. A mi expediente no había sido destruido. Había sido enterrado bajo silencio burocrático, esperando que alguien preguntara. ¿Todavía tienes conexión con el comando?, agregó Garrido. Ceremonial, pero simbólicamente significativa. Y tus nombres clave nunca fueron reasignados. Solté una risa breve. Tiene sentido. Nadie quiere un nombre asociado con misiones sin resolver. Garrido se reclinó. Los nombres se desvanecen, pero los legados no. Enterraron tu nombre, pero algunos de nosotros aún lo saludamos. El dolor detrás de mi esternón se encendió de nuevo. Duelo, orgullo, ira fusionados en algo mucho más antiguo que el dolor. Determinación. Me puse de pie lentamente y tomé el expediente con ambas manos. Se sentía más pesado de lo que debería, no por su peso, sino por lo que significaba tener finalmente algo real en las manos. La prueba de quién era cuando nadie más lo recordaban. Cuando caminé hacia la puerta, Garrido dijo: no solo asistes a una boda, Lucía, entras a un teatro, lo sé. Respondí sin voltear, pero esta vez traigo mi propio guión afuera. El viento se había levantado, arremolinando hojas en círculos dirigidos como si la naturaleza susurrara advertencias que no necesitaba. Mi teléfono vibró. Elena reportándose, pero no contesté. Llegué al auto. Me senté al volante y abrí el expediente de nuevo. En una hoja estaba la firma de Diego bajo la solicitud de verificación. Sin comentario, sin nota al pie, solo su nombre, su rango. Sí, él lo sabe. Entonces ya tomó su decisión hace mucho. No estás en la lista de invitados, dijo el guardia de seguridad contratado, bloqueándome el paso al ensayo de la boda de mi propia hermana. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. No porque pensara que me recibirían con calidez, sino porque finalmente lo habían hecho oficial. Me habían borrado no metafóricamente, no en silencio, sino con intención plena, y una lista en un portapapeles. Me quedé quieta bajo las luces del jardín frente al lugar del ensayo, viendo pasar a parejas vestidas de blanco a través de los arcos, riendo, brindando con copas de champán, ajustando solapas color marfil. Una mujer pasó junto a mí con un ramo de flores en la mano. Su perfume permaneció más tiempo que su curiosidad. Miré directamente al guardia de seguridad. Lucía Torres. Tocó su lista de nuevo. No hay ninguna. Lucía Torres aquí. Por supuesto que no. Entonces las puertas dobles se abrieron y salió Victoria. Llevaba un vestido color crema pálido que en otra persona habría parecido regio. En ella parecía armadura. Sus labios se curvaron en una sonrisa como los políticos muestran en funerales. Cariño, dijo, ¿sabes cómo se estresa Camila? Nadie quiere que este día sea dramático. No respondí. En detrás de ella apareció Camila en una nube de gasa y suficiencia, flanqueada por dos damas de honor que parecían más aduladoras que hermanas de espíritu. Me lanzó una mirada como si fuera chicle pegado en sus zapatos. Solo te estás haciendo quedar en ridículo, dijo. He hecho cosas peores, respondí con calma. Camila rodó los ojos. Esto solo se trata de que no puedes soportar que alguien más esté en el centro de atención. Pero no te preocupes, cuando te cases con un general de 2 estrellas, te invitaremos. Tal vez en el tono de Victoria se volvió más cortante. No desperdicies energía. La seguridad tiene instrucciones. Me di la vuelta sin decir palabra.
Alejarme dolió más de lo que debería, pero me recordé que esto no era capitulación. Era estrategia de vuelta en el departamento de Elena. La luz estaba tenue, cálida y quieta. 3 cosas que nunca habían existido en la casa Torres. Elena ya había preparado la última grabación, editada y mejorada. Presionó reproducir a la voz de Victoria. Crujió: si se acerca siquiera al micrófono, les diré a todos que fue dada de baja deshonrosamente por insubordinación. Nadie respeta a una traidora. Aunt Camila había reído entonces. Deberíamos haber destruido ese archivo hace años. Elena detuvo la grabación en medio de la risa. Estaba sentada al borde del sofá, los músculos tensos. «Ese archivo no existe», murmuró. Elena asintió. «Lo saben. Pero mira lo que están dispuestas a inventarme». Lanzó su laptop. «¿Quieres seguir jugando en silencio?» «¡No!», dije, abriendo una unidad segura. Ya nomás seleccioné el archivo de audio, ofusqué identificadores, oculté los metadatos de la forma de onda, luego abrí un cargador de aplicaciones encriptado, un portal de envío público usado por periodistas independientes. Ningún medio grande tocaría esto ahora, pero los independientes vivían para estas filtraciones. No firmé el mensaje, no le puse marca de agua, solo agregué un título. Ana Elena se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura? Que escuchen cómo suena la crueldad vestida de gala. Murmuran. Presioné enviar en el archivo. Desapareció en la red, ya esparciéndose por respaldos en la nube, buzones privados y nodos espejo. El clímax vendría después, pero la mecha estaba encendida en She. Un último vistazo a la pantalla y escribí el titular, debajo del archivo de audio. Para el momento en que el mundo pregunte cómo suena, realmente el silencio, no solo mintieron sobre mí, falsificaron documentos en la cabina donde estábamos sentadas. Estaba iluminada por una sola bombilla parpadeante, que hacía que las sombras en el rostro de Elena parpadearan cuando pestañeabas. Afuera, la lluvia no había parado desde que cayó la noche. Dentro, el olor a aceite frito y café quemado flotaba en el aire. La mesera había rellenado nuestras tazas 3 veces. Ya sin preguntar, los dedos de Elena volaban sobre el teclado. Los ojos entrecerrados mientras se desplazaba por el artículo. «Ex soldado, hermana de la novia, tiene oscuro pasado», leyó en voz alta. Múltiples acusaciones de insubordinación, baja deshonrosa de la Secretaría de Defensa debido a violaciones secretas. Ann soltó una risa seca. De hecho, pusieron la palabra traidora en negritas. Con estilo ongonel, el blog era anónimo, pero no sutil, inundado con fotos del ensayo de la boda. Palabras elogiosas para Camila y sospechosamente bien cronometrado con la exclusión de Lucía del evento. Las capturas de pantalla parecían curadas. El pie de foto decía: «An la familia Torres oculta un escándalo, An no dije nada». Elena hizo clic en los metadatos. Cuenta falsa, alojada en el extranjero. Apostaría mi dinero a que Camila lo escribió ella misma o pagó a alguien para hacerlo. El lenguaje tiene la letra de tu madre. Suena como sus sermones en la mesa. Aún así, guardé silencio. Ana Elena se volvió hacia mí. Lucía, miré fijamente la pantalla. Mi rostro, una foto vieja, recortada para enfatizar las sombras. El uniforme apenas visible servía como miniatura del artículo. Me veía como el fantasma de algo que debías temer. Me convirtieron en leyenda, dije en voz baja. Y luego le dieron a la leyenda un historial criminal. Ana Elena cerró la laptop de golpe. Vamos al demandar. Por difamación. El infierno revisará todos los expedientes militares y sabes que yo intervendré. No les importa. Esto no se trata de hechos. Ann se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿de qué se trata? La miré. De borrado. Intentan aniquilarme. Podía ver la ira en ella, pero yo aún no estaba furiosa, estaba suspendida, entumecida. Alcancé mi teléfono, revisé viejos mensajes de voz, abrí el archivo que había guardado para emergencias, los archivos reales, los que nunca le había mostrado a nadie. Elena me observaba. Me dijiste que aceptaste el silencio porque tu misión lo requería. Eso fue hace años. Serví bajo apagón de comunicaciones. Respondí, sin reconocimiento, sin honores públicos, solo órdenes y silencio. Me dijeron que era honorable. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora usan ese silencio en mi contra. Pasó un momento. Luego Elena bajó la voz. ¿Vas a contraatacar? Dejé la pregunta
flotando. Mi mano se cernía sobre la mochila de la laptop. Creyeron que el silencio era debilidad. Dije finalmente. Pero era contención. Metí la mano en la mochila. Saqué un disco duro seguro y lo conecté a la laptop de Elena. La pantalla se iluminó. Apareció una carpeta en Operación Piedra de Fuego, en autorización liberada en un archivo. Una misión, un nombre que pondría toda la historia de cabeza. La lluvia no había parado en toda la tarde. Golpeaba contra las ventanas como puños exigiendo entrada, pero la habitación permaneció quieta, en silencio. Adentro, la única iluminación venía de la pantalla de la laptop, proyectando sombras rotas sobre el rostro de Lucía. La luz bailaba sobre sus pómulos afilados, el desafío silencioso en sus ojos y el pliegue inquebrantable entre sus cejas. Ya no había vacilación, solo determinación. Ann miró largamente la carpeta etiquetada Operación Piedra de Fuego, autorización liberada. Luego tomó el teléfono desechable que Elena le había dado a principios de semana. Un solo contacto. Marcó en el tono, hizo clic una vez, 2 veces. Luego Diego Ramírez contestó. La voz plana y medida. Lucía nos saludó. No explicó, solo dijo 6 palabras. Operación Piedra de Fuego. Código de liberación 117 FIAN. Una pausa larga. Luego, entendido sin preguntas, sin charla trivial, sin excusas. Él había sabido que este día llegaría. Lucía terminó la llamada y dejó el teléfono. Los dedos temblaban ligeramente, no de miedo sino de algo silencioso. Como duelo, detrás de ella, Elena salió de la cocina con 2 tazas humeantes en las manos. ¿Opuso resistencia?, preguntó Ann. Lucía negó con la cabeza. Estaba esperando. Igual que yo. Elena puso las tazas sobre la mesa y se sentó frente a ella. ¿Estás lista para encender el cerillo? Ya lo hice. Lucía se volvió de nuevo hacia la pantalla. Los archivos estaban organizados en capas en informes de despliegue, comunicaciones internas, documentación fotográfica, incluso imágenes satelitales. Pero lo más importante era el memorándum sellado con 2 sellos, uno de Fuerzas Conjuntas y otro de la Oficina de Operaciones Especiales. En él, ella fue nombrada como comandante. Lucía Torres, líder de despliegue, autorización nivel 3. Unidad de evacuación Brava. En su firma, estaba en la última página, fechada, verificada y enterrada. Elena conectó la memoria USB encriptada y comenzó a copiar los datos. Prepararé una segunda copia de seguridad y la almacenaré externamente. Si te pasa algo, irá directamente a cada redacción y cada archivo militar que pueda alcanzar. A Lucía asintió ligeramente. Gracias. Cuando terminó la transferencia, Lucía deslizó la primera memoria USB en una carcasa de titanio y se la entregó a Elena. Quédate con esto mañana. Si me detienen, si intentan silenciarme de nuevo, lo envías en. Elena no pestañeó. Tienes mi palabra. No sabrán que las golpeó. Lucía se puso de pie. Fue al pequeño baúl de madera en la esquina de la habitación. Se arrodilló y lo desbloqueó. Dentro yacía, cuidadosamente doblado, el uniforme ceremonial. No el equipo táctico negro de su tiempo de servicio, sino el uniforme de gala, planchado, simple, excepto por las 3 franjas que todavía significaban algo para ella. Incluso si las personas bajo ese techo habían fingido durante años que no significaban nada, pieza por pieza lo extendió. Lo guardé así, murmuró, esperando el momento en que recordara quién soy. Elena observó mientras alisaba la tela y tocaba cada botón. Nunca fuiste tú quien lo olvidó. Lucía no respondió. Tomó la plancha del estante y comenzó a alisar cada pliegue, cada borde. Sus manos ahora estaban tranquilas frente al espejo. Ajustó el cuello y dejó que la lluvia tamboreara detrás de ella como aplausos en la distancia. Sin lágrimas, sin respiración vacilante, solo su reflejo, y por primera vez, encontró su propia mirada sin estremecerse. Habían intentado borrarla. Mañana les mostraría quién sostiene la pluma. Mañana. Toda esa maldita casa de mentiras ardería. La música se elevó. Los invitados se pusieron de pie y yo entré al salón de baile. Compuesta, centrada y ya no invisible, las puertas no rechinaron. Tronaron, alas gemelas doradas que se abrieron mientras entraba al gran salón Hacienda del Pedregal. Mis botas fueron amortiguadas por la alfombra suave, silenciosas pero más ruidosas que cualquier himno.
Respiraciones horrorizadas atravesaron el mar de encaje blanco, uniformes navales y candelabros brillantes. La orquesta se detuvo por un momento, luego continuó tocando como si quisiera ahogar el peso de mi llegada. Entré sola en el uniforme de gala. Se ajustaba como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Cada botón de bronce relucía, la hoja de roble plateada brillaba como una espada, y sobre mi pecho izquierdo resplandecía la insignia de 5 puntas de mayor, general del ejército mexicano. Bajo hileras de condecoraciones de combate en victoria, me vio primero. Su rostro se congeló a mitad de una sonrisa. La elegancia practicada cedió mientras su mandíbula se tensaba. Le susurró algo cortante a Camila, quien se dio vuelta. Me vio y retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Seguí caminando, tranquila, compuesta, pasando mesas llenas de personas que solían enviar tarjetas navideñas solo a mi madre y hermana, pasando primos que una vez me preguntaron en Navidad si todavía patrullaba la frontera, pasando tíos y tías que no notaron que faltaba durante una década. Nadie habló. Tomé el último asiento en la última fila. Diego estaba de pie junto a Camila en el altar, luciendo perfectamente controlado. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, algo no dicho se intercambió entre nosotros. Reconocimiento, culpa, respeto. Su mandíbula se contrajo, luego asintió ligeramente Lucía Torres. Ya no era un fantasma. La ceremonia se prolongó. Aire perfumado, cristal pulido, sillas adornadas con lazos de seda. Camila irradiaba serenidad ensayada y fría. Victoria no me lanzó ni una mirada más, demasiado ocupada con su sonrisa perfecta para el fotógrafo, capturando una familia que quería curar sin mía. Entonces el sacerdote se aclaró la garganta, como es costumbre. Ahora invitamos a un miembro de la familia a ofrecer palabras de bendición para esta unión. En silencio. Victoria lanzó una mirada a Roberto, quien jugueteaba con sus mancuernillas. Camila se inclinó ligeramente hacia el micrófono, pero antes de que pudiera abrir la boca, Diego dio un paso adelante. No miró a su novia. Me miró a mí. Toda la habitación giró con él. Se puso firme, la voz firme. Mayor General Lucía Torres levantó la mano derecha, la palma presionada con fuerza contra su frente. Un saludo. Las personas se removieron en sus asientos. Los ojos se abrieron. Una mujer 2 filas adelante susurró algo. Luego murmullos más fuertes. General, había dicho. Mayor General, Lucía. Al principio no me movían los dedos de Victoria, se clavaron en su bolso de mano. ¿Qué está haciendo? Siseó. La sonrisa de Camila se rompió visiblemente cuando Diego dio un paso al costado. Me levanté. El salón pareció respirar. Caminé por el pasillo, no como oveja negra o pensamiento tardío, sino como tormenta. Un paso lento tras otro, pasando a las personas que nunca me vieron venir al frente. Las luces capturaron el bronce de nuevo. Una comprensión colectiva se extendió como calor, como un rayo por la multitud. Victoria dio un paso adelante, la voz estridente pero quebradiza. Esto no es un momento, pero no pudo terminar de hablar. Vio lo que todos los demás vieron. La insignia, las cintas, la verdad. Me detuve junto a Diego. No rompió el contacto visual. Ella no es solo mi cuñada, dijo en voz alta y clara a la habitación. Me salvó la vida en operaciones de combate. Una oración fue suficiente para silenciar un salón con 300 personas. La mujer a quien se burlaron es una veterana de guerra condecorada. Ningún susurro. Ninguna respiración, solo el silencio de una revelación, hundiéndose profundamente en sillas de terciopelo y copas de champán. Lucía estaba parada en el altar, no donde debía estar la novia, sino donde la verdad ahora necesitaba ser escuchada. Su voz era tranquila, inquebrantable. Guardé silencio porque debía, porque me lo ordenaron, porque creí que el deber venía antes que el orgullo. Pero las mentiras nunca sirvieron para proteger. Sirvieron al poder. Victoria torció la boca. Abrió la boca para protestar, pero el técnico de sonido ya se había adelantado. Diego le entregó la memoria USB, simple y sin etiquetar, y asintió. El técnico dudó brevemente, luego la conectó al sistema de control principal. Las luces del salón se atenuaron, el proyector cobró vida y ahí estaba en el desierto.
El polvo, el caos, luego la figura inconfundible de Lucía. Casco abrochado, ojos tranquilos, sacando a 2 soldados heridos de un puesto colapsado. Mientras los disparos tronaban en el fondo, su nombre apareció en un informe oficial de despliegue. Operación Piedra de Fuego an Comandante Lucía Torres Anún. Voz o no, la mayor general, Lucía Torres fue condecorada con la Medalla al Servicio Superior de Defensa y la Medalla de Encomio por Servicio Conjunto por su liderazgo durante la Operación Piedra de Fuego. Su misión permaneció clasificada hasta hace poco, conforme a protocolos de comando de defensa. En un murmullo suave comenzó Ana Elena. Sentada discretamente en el fondo, presionó publicar en su teléfono. En cuestión de segundos, el titular llegó a General condecorada, irrumpe en la boda de su hermana. Pero la verdad siempre fue suya. Victoria se abalanzó hacia adelante. Esto es inventado. Falsificaste esto. Falsificaste esto. Lo editaste. ¿Quieres destruirnos? Lucía no parpadeó. Camila, pálida y temblando, se volvió hacia su madre. Me dijiste que había presentado papeles, que trabajaba en logística. Dijiste que no contaba. No cuenta, espetó Victoria con voz estridente. Se fue. ¿Abandonó a esta familia? A Lucía dio un paso lento hacia adelante. No, madre. Tú me borraste. Enterraste cada rastro de que alguna vez importé porque no podías controlarme. A la habitación no sabía dónde mirar. A la madre que se desmoronaba o a la soldado que permanecía inquebrantable. Diego se paró junto a Lucía, cruzó los brazos y dirigió su mirada firmemente a la multitud. La verdad no es un inconveniente, es un ajuste de cuentas. Otra voz se elevó, esta vez de un tío distante. Lucía, ¿por qué nunca nos contaste? No me estaba permitido, respondió. Pero más que eso, no pensé que cambiaría algo en él. El video de Elena reprodujo el último clip. El general Garrido en pantalla, confirmando el valor y el rango de Lucía. El sello de la Secretaría de Defensa Nacional brillaba detrás de Ellen. Ese fue el punto de quiebre. Uno por uno. Los invitados se pusieron de pie. Primero fue un aplauso cortante e inseguro, luego otro, luego estalló una tormenta de aplausos. No el aplauso educado para la entrada de la novia o el discurso del padrino, sino aplausos crudos, reales y ensordecedores que decían vemos ahora. Victoria tambaleó hacia atrás en su silla, incapaz de procesar lo que ya no podía negar. Camila estaba parada congelada. El rímel comenzó a correrse mientras su imagen perfecta se desmoronaba. A Lucía no lloró, no sonrió, simplemente se quedó parada, finalmente vista, y dijo en voz baja pero clara: proteger a la familia no significa destruir la verdad. A la reina no cayó con un rugido, sino con un jadeo. Resonó débilmente a través de las paredes, ahora vacías, del salón de baile. Ese último aliento ahogado que Victoria dio cuando la verdad la golpeó. No como un trueno, sino como un bisturí para el amanecer. Todas las principales agencias de noticias habían recogido la historia. General condecorada Lucía Torres rompe su silencio en la boda de su hermana. La familia intentó enterrar su carrera, ella enterró sus mentiras. Los titulares no eran maliciosos, eran quirúrgicos, precisos. Retiraban capas que Victoria había cultivado durante años. Aparecieron metraje antiguo, fotos de Lucía en uniforme, medallas alineadas con precisión sobre el pecho, junto a líderes mundiales en cumbres hace tiempo olvidadas. Una Lucía más joven, exhausta pero decidida, dirigiendo misiones de ayuda en zonas de conflicto a nombres que habían sido removidos de la pared familiar. De los Torres estaban ahora grabados en la conciencia nacional. Ana Elena revisaba los artículos en la cocina de Lucía, bebiendo té como si fuera champán. Lo llaman justicia, dijo, tardía, pero lo suficientemente fuerte como para resonar en Lucía. No respondió. Todavía llevaba su camiseta, el cabello húmedo de una ducha que apenas había notado. Su teléfono vibraba sin parar. Periodistas, familia, personas con las que no había hablado en más de una década. Todos querían una declaración, una reacción, un triunfo. No dio nada.
No le debía nada a nadie al otro lado de la ciudad. El imperio cuidadosamente construido de Victoria comenzó a desmoronarse. La junta directiva de su organización benéfica emitió una declaración pública. A la luz de recientes revelaciones sobre faltas éticas y supresión deliberada de verdades familiares, la presidencia de la señora Victoria Torres queda suspendida temporalmente hasta que se complete una revisión interna en traducción. Estás fuera a la oficina que una vez gobernó con gracia manicurada, ahora llevaba la vacuidad del exilio. Incluso la secretaria que solía llamarla señora presidenta había cambiado a un sobrio señora. Torres San Diego canceló públicamente la luna de miel. Citó asuntos familiares personales como razón. En privado, le dijo a Camila que necesitaba tiempo para entender la magnitud de lo que había sucedido. A Lucía no le pidió que tomara una posición. Ya lo había hecho. En las cuentas de influencer de Camila se silenciaron. No más fotos nuevas de boda, no más selfies de parejas riendo. Sus seguidores inundaron la última publicación con comentarios tan orgullosa de mi madre hoy, con enlaces a la revelación, exigiendo responsabilidad. A los comentarios no eran crueles. Solo decepcionados, Ann Lucía recibió una carta de su tío paterno, escrita a mano. Fallamos y ahora lo veo en ti más que nunca, en nadie no lloró. Dobló la carta cuidadosamente y la colocó en el baúl militar de su padre. Lo cerró de nuevo con cuidado. Por la tarde, Elena levantó la vista de su pantalla. Victoria fue oficialmente removida de la junta. La acusan de abusar de la narrativa para ventaja de imagen personal. No es una redacción contundente, pero oye, dolerá a Lucía. No sonrió, pero sus hombros se relajaron. A más tarde esa noche llegó un toque a la puerta. Suave, inseguro. Cuando abrió, Camila estaba parada en el porche, sin maquillaje, los ojos enrojecidos. Se aferraba a un abrigo demasiado delgado para el frío de octubre, y permaneció en silencio largo rato. A Lucía la miró. Impasible, Camila tragó saliva. Ya no sé quién soy. La justicia no rugió. Susurró a través de cada silencio roto que recuperamos. Volvió a estar en silencio, como al principio, sin multitudes, sin titulares, sin aplausos atronadores. Solo Elena y yo paradas frente a una lápida simple, el nombre de mi padre grabado en granito, desgastado por el tiempo y el peso de todo lo que nunca se dijo. En una neblina delgada flotaba en el aire del Estado de México. En la mano de Elena tocó mi brazo cuando metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba la última medalla que había aceptado, una estrella de combate que una vez significó todo y ahora significaba algo completamente diferente. La coloqué cuidadosamente en la base de la lápida. Tú merecías esto más que yo, susurré. Elena permaneció en silencio a mi lado. No hacían falta palabras. Ella siempre entendió. De vuelta en mi nuevo departamento, nada especial, simplemente mío. Preparé té sin encender la luz. La ventana capturaba el brillo de la ciudad detrás, suave y dorado. En paz, de una manera que no sabía que buscaban. El timbre sonó. Cuando abrí, Camila estaba allí, sin abrigo de diseñador, sin sonrisa digna de cámara. Solo un suéter gris, 2 tallas grande, y una expresión que parecía más una herida que arrepentimiento. No estoy aquí para explicarme, dijo, porque nada de lo que diga puede deshacer lo que ayudé a causar. No la dejé entrar, pero tampoco cerré la puerta. Continuó con voz quebradiza. Pensé que si no cuestionaba a mamá, sería leal. Pero solo era cobarde. No dije nada por mucho tiempo. Nunca fuiste cobarde, dije finalmente. Solo olvidaste cómo se ve la fortaleza. Asintió. Las lágrimas se acumularon. Lo siento, Lucía, no es mi trabajo perdonar, respondí. Pero puedes empezar contigo misma. Asintió una vez. Se dio la vuelta y se fue en el crepúsculo otoñal. Cerré la puerta detrás de ella con una extraña ligereza en mi pecho. Más tarde esa noche, mientras revisaba mensajes no leídos, me detuve en una línea de asunto en informe de recuperación pediátrica. Vietnam Confidential. El correo se abrió con una carta escaneada del hospital en Hanoi que había apoyado anónimamente durante años. Imágenes en blanco y negro de niños después de cirugías.
sus sonrisas más amplias que sus cicatrices. Una nota decía: han 16 cirugías financiadas completamente por tus donaciones. Todas exitosas, todas vidas transformadas. Gracias quien quiera que seas. No pude respirar. Las lágrimas vinieron rápido, pero no eran por Camila, no por Victoria ni por los años perdidos. Eran por esta pequeña y poderosa prueba de que algo que había hecho contaba mucho más que medallas, medios o apellido familiar. Ana Elena levantó la vista desde el sofá cuando me sequé la cara. ¿Todo bien? Asentí. Sí, mejor que bien, sonrió. ¿Estás lista? Me volví hacia el escritorio. Mi vieja laptop estaba abierta. La pantalla brillaba con un nuevo documento sin título. Escribí en el teclado, dejando caer las primeras palabras. Mi voz por primera vez en mis propios términos. En capítulo 1, general. ¿Lo olvidaron? Mi nombre nunca debió ser un titular. Debió significar algo. El sol se abrió paso suavemente a través de las cortinas transparentes de mi departamento, proyectando largas franjas doradas sobre el piso de madera. Era esa luz que no exige atención, sino que recuerda silenciosamente que siempre estuvo ahí, como la verdad, como la dignidad. Estaba parada justo detrás de la puerta de entrada, sosteniendo una pequeña placa de bronce en ambas manos. Habían pasado 3 días para que llegara, cada letra precisamente grabada. Deliberadamente colocada: Mayor General Lucía Torres, consultora y conferenciante Elena. Se apoyaba contra la pared con su bolsa de viaje sobre el hombro y sonreía mientras me agachaba y fijaba la placa junto a mi timbre. Bueno, dijo, ahora no pueden tachar tu nombre. Me reí. Una exhalación suave, más que un sonido. Que lo intenten. El taxi tocó el claxon en la acera de abajo. Bajamos en silencio en el elevador. Un silencio cómodo, construido de meses de batallas emocionales, legales, familiares. La abracé fuerte en la acera, incapaz de romper el silencio que, finalmente, se había sentado sobre nosotras. Me salvaste, dije. Simplemente Elena sonrió. Solo necesitabas a alguien que sostuviera el espejo mientras levantabas la espada. La vi irse hasta que el taxi dobló la esquina y desapareció arriba. Encendí la televisión mientras servía agua para té. Las noticias de la mañana corrían suavemente en el fondo. Vocês amortiguadas, respetuosas, como parte del evento de honores militares de la próxima primavera. Los organizadores han anunciado una nueva oradora principal, la Mayor General Lucía Torres, quien, a pesar de años de servicio no reconocido, continúa inspirando a través de su historia de sacrificio y silencio. Mostraron la foto de la boda, yo en uniforme, los ojos firmes bajo la insignia. Esta vez no me estremecí. Mi teléfono vibró. Una entrega de flores. Abrí la puerta y encontré un ramo individual delicado en el suelo. Lirios blancos y 2 rosas naranjas. Una tarjeta simple estaba adjunta para la hermana. Te veo ahora. Espero que algún día me dejes recuperar un pedazo de lo que perdí. No era una disculpa, solo reconocimiento. Era suficiente. Coloqué las flores en el alféizar de la ventana junto a la laptop. La pantalla aún mostraba la última línea que había escrito la noche anterior. El cursor parpadeaba en el borde del cierre. No necesitas aplausos para saber que hiciste lo correcto. Me senté, puse las manos sobre el teclado y escribí. Y a veces, la justicia más silenciosa es la que resuena más fuerte, porque cuando finalmente hablas, el mundo entero tiene que detenerse y escuchar.